Bueno, muy bien. Octavo día. Bueno, voy a leer hoy un sutta que para mí es muy querido. Un sutta, me estoy animando, ya lo leí muchas veces, y en general cuando lo leo tengo esta cara. Cuando los demás me ven y dicen, ¿de qué estás hablando, Willis? Es uno de los suttas más profundos que hay en el Canon Pali, ¿sí? Em, Como tal tiene como muchos niveles de comprensión y de entendimiento, así que si hay alguna cosa que no la entienden, pueden preguntar. Algunas cosas por ahí no las van a entender porque tiene que ver con la vivencia, y otras pueden ayudarles a justamente, nada, a estos momentos del retiro, al final del retiro, donde uno tiene la posibilidad justamente de dejarse ir en lo que está pasando, donde no toquetear más la mente, no insistir más, sino dejarse llevar por lo que estuvieron haciendo hasta ahora, cualquiera haya sido la experiencia que tienen, más tranquila, menos tranquila, no importa, darse cuenta de, de que cuanto más uno le da vuelta a las cosas, más excusa, más nervio se pone y la mente tambalea más. Entonces este sutta es el del Majjhima Nikaya número 43, es Mahabharata Sutta, que es la gran serie de preguntas y respuestas. Este sutta tiene un hermano que es el que sigue, que es el 44, que es el Kula Vedanta Sutta, que es la pequeña serie de preguntas y respuestas que ya la leímos, que es la de Dhammadina y Visakha. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, este es el anterior. Dice, si esto he escuchado en una ocasión, el bienaventurado estaba morando en la arboleda de Geta del parque de Anatapíndika, cerca de Sahuati. Entonces, cuando ya era de tarde, el venerable Majakotista emergió de la meditación y fue junto al venerable Sariputta e intercambió con él cordiales saludos. Cuando estas amigables y corteses palabras de bienvenida habían terminado, se sentó a un lado y dijo al venerable Sariputta. Majakotita era un arahant, ¿sí? Y Sariputta también era un arahant. Todas estas preguntas que le va a hacer Majakotita a Sariputta no son cosas que Majakotita no sepa, pero seguramente Majakotita fue con un grupo de monjes y Sariputta estaba con otro grupo de monjes. Entonces Majakotita hace preguntas van a ver qué clase de preguntas, son preguntas muy elevadas y muy precisas, y van a ver tanto que la pregunta como la respuesta son eh, algo muy importante, si van a ver que tienen mucha profundidad. Entonces dice el venerable Majakotita, un tonto, se ha dicho amigo. ¿Con referencia a qué se ha dicho un tonto? Uno que no entiende sabiamente, amigo, es por eso que se dijo un tonto. ¿Y qué es lo que uno no entiende sabiamente? Uno no entiende sabiamente, esto es insatisfacción. Uno no entiende sabiamente, este es el origen de la insatisfacción. Uno no entiende sabiamente, este es el cese de la insatisfacción. Uno no entiende sabiamente, este es el sendero que conduce al cese de la insatisfacción. Uno que no entiende sabiamente, amigo, es por eso que se dice un tonto. Diciendo muy bien, amigo, el venerable Majakotita se deleitó y regocijó en las palabras del venerable Sariputta. Y entonces, ¿ven lo que es un tonto? No te rías. ¿Sí? ¿Qué es un tonto? Alguien que se olvida de las cuatro nobles verdades. Sí, alguien que se olvida de las cuatro nobles verdades. Que sigue insistiendo Que sigue insistiendo en lo que no es. en lo que no es. Sigue insistiendo en ese yo, a mí, lo que a mí me pasa y lo que... Cuando quiere decir acá un tonto, está queriendo decir justamente esto. Esta persona en ese momento está actuando neciamente. Aplica las 6 R's y está actuando sabiamente. Entonces ven que un poco lo que pasa en el retiro es
Tonto sabio, tonto sabio. Más bien tonto, tonto, tonto. Sí. Tonto, tonto, retonto, retonto, sabio, sabio, tonto, tonto, sabio. Sí. Ojalá fuera. Y al rato de esa... Claro, claro. Entonces, lo importante de esto que se tienen que dar cuenta es que no tiene ningún sentido que ustedes se culpen cuando tienen malas meditaciones desde este punto de vista. Una mala meditación es que yo creo que estar con una meditación inquieta es una mala meditación. Eso es un pensamiento tonto, porque no vemos qué es lo que está pasando ahí. Estoy entendiendo la condicionalidad. Primero, ¿qué es lo que pasa? No reconozco que estoy insatisfecho. No lo reconozco. ¿Se entiende? No lo reconozco. O sea, yo, esto no me gusta, pero no lo estoy. Decir eso no es reconocerlo. Decir no me gusta es identificarse. Estoy actuando bajo la vida. ¿Cuál es lo otro que no entiende? Hay un origen. Hay un origen de ese sufrimiento, de esa insatisfacción, que es la avidez, que normalmente se contrae. Tampoco el cese, que son las 6 R's. Ahí vienen, las 6 R's no sirven, no. ¿Cómo la llaman en los suttas a las 6 R's? No están en los suttas. No No están. están. Las 6 R's, Sí, claro. Están como noble esfuerzo. Ah, el noble esfuerzo es ese, digamos. Una persona tiene un estado mental incipiente, malsano, y pone esfuerzo, energía y celo en abandonarlo. Si ha surgido ya un estado malsano, y la mente está con un estado malsano, hace un esfuerzo, pone celo y energía en abandonarlo. Si hay un estado incipiente beneficioso, pone celo y energía en desarrollarlo. Y si hay ya un estado sano en la mente que ha surgido, no que es incipiente, pone celo y energía en continuar. ¿Qué significa incipiente? Apenitas, ¿sí? Entonces eso es, en otras palabras, abandonar los estados malsanos y llevar la mente al estado sano. 6 R's. ¿Sí? Acto seguido le hizo otra pregunta. Un sabio se ha dicho. ¿Con referencia a qué se ha dicho un sabio, amigo? Uno que entiende sabiamente, amigo. Es por eso que se dijo un sabio. ¿Y qué es lo que uno entiende sabiamente? Uno entiende sabiamente esto es insatisfacción. Uno entiende sabiamente este es el origen de la insatisfacción. Uno entiende sabiamente este es el cese de la insatisfacción. Uno entiende sabiamente este es el sendero que conduce al cese de la insatisfacción. Uno que entiende sabiamente, amigo, es por eso que se dijo un sabio. ¿Sí? Cuando ustedes aplican las 6 R's, están de alguna manera teniendo una actitud sabia. Están teniendo una actitud. ¿Entienden eso lo que quiero decir con una actitud? Sí. Una acción concreta en la mente. Esto lo reconozco, no me hace bien, lo dejo de alimentar, no pienso más, me relajo, sonrío y retorno. A esta altura del retiro, a casi nadie le tengo que insistir en que sonría, pero porque están todos, les sale muy fácilmente la sonrisa. ¿Qué es lo que suele ocurrir con este proceso, en realidad, tanto del tonto como del sabio? Lo que ocurre es que nos olvidamos. Entonces, por ahí Porque viene nos encantamos. Sería Sí, sí. Entonces viene la entrevista y les digo siempre lo mismo. Porque esa es la función de un maestro, recordárselos. ¿Viste que te olvidaste? Sí, pero tenés que volver a hacer esto. Sí, ya me lo dijiste. Ok. Pero, y ya sé lo que me vas a decir. Ok. Ahora que te acordaste, después te olvidaste, acordaste. Necesitas que alguien te lo recuerde. Un maestro es eso, un señalador. Y dice las cosas muchas veces. Y dice lo mismo muchas veces. Que nunca es lo mismo. Cuanto más te lo olvidas, más te lo recuerdas.
Y te lo puede recordar de miles de maneras. Pero es porque uno se olvida. Y cuando uno se olvida, sufre. Entonces, en este retiro lo que estamos trabajando justamente es no olvidarnos de que lo que nosotros vivimos es como tenemos el estado mental momentáneo. Conciencia, conciencia se ha dicho, amigo. ¿Con referencia a qué se ha dicho conciencia, amigo? Se llega a conocer, amigo. Es por eso que se dijo conciencia. ¿Y qué es lo que se conoce? Se conoce esto es placentero, se conoce esto es doloroso, se conoce esto es ni placentero ni doloroso. Se llega a conocer, amigo. Es por eso que se dijo conciencia. ¿Sí? Entonces, la conciencia es la función mental que conoce, que nos hace conocer y reconocer lo que está sucediendo. ¿Sí? Y podemos reconocer que es placentero, podemos reconocer que es doloroso, podemos reconocer que es ni placentero ni doloroso. Sería sensación y percepción. Sería la relación que hay entre la sensación, que es el estímulo, la percepción que le pone nombre a esa sensación, a ese presente. La conciencia es el proceso que reconoce, estoy sintiendo algo doloroso, estoy sintiendo algo placentero. La sabiduría y la conciencia, amigo, ¿son dos estados unidos o separados? ¿Y es posible separar a cada uno de estos estados del otro con el fin de describir la diferencia entre ellos? Buena la pregunta, ¿no? ¿La sabiduría y la conciencia, amigo, son estados unidos o separados? ¿Y es posible separar la conciencia de la sabiduría con el fin de describir la diferencia? O sea, ¿cuál es la diferencia entre la conciencia y la sabiduría? La sabiduría y la conciencia, amigo, son estados unidos y no separados. Es imposible separar a cada uno de estos estados del otro con el fin de describir la diferencia entre ellos. Lo que uno sabiamente entiende, eso uno conoce. Y lo que uno conoce, eso es lo que uno entiende sabiamente. Es por eso que la sabiduría y la conciencia son estados unidos y no separados, y es imposible separar a cada uno de estos estados del otro con el fin de describir la diferencia. ¿Y cuál es entonces la diferencia, amigo, entre la sabiduría y la conciencia? ¿Qué son esos estados unidos y no separados? La diferencia, amigo, entre la sabiduría y la conciencia, que son estados unidos y no separados, es esta. La sabiduría ha de ser desarrollada y la conciencia ha de ser plenamente comprendida. La sabiduría es la que le permite comprender la conciencia. Entonces volvamos a la frase. Pero la sabiduría es posterior. A ver, vamos de vuelta al párrafo anterior, ¿sí? Miren. Lo que uno sabiamente entiende, ¿qué significa eso? Que lo entiende con sabiduría. ¿Qué significa eso? Que ya entiende las cuatro nobles. Exactamente, que está entendiendo la condicionalidad, está entendiendo la impersonalidad, sobre todo la impersonalidad, ¿sí? Está entendiendo que hay causa y efecto, el origen dependiente. Eso uno conoce. Yo no puedo decir que conozco algo si no lo veo así. O sea que la sabiduría está basada en la experiencia. Seguro, Directa. directa. Pero no es eso lo que está diciendo acá. Lo que está diciendo acá es que lo que uno sabiamente entiende es que eso uno lo conoce. Claro. Cambió ya. O estar en la experiencia y no saber qué te está pasando. Cuando ustedes vienen a la entrevista a veces y vienen con las opiniones muy fuertes sobre sus experiencias y creen que conocen lo que les está pasando y no lo entienden en términos de condicionalidad, es que no conocen lo que les está pasando.
Bueno, es el ejemplo que vos siempre decís que cuando alguien dice yo sé, yo me conozco, Claro, y ese hace tipo lo de mismo. cosas. ¿Entienden eso? Entonces, cuando viene la identificación, no me conozco. Y no, la opinión que yo tengo no es solamente una identificación. En cambio, si yo puedo observar cómo son las condiciones por las cuales surge, por eso ayer leímos el Upanishad Sutta, para que ustedes vean que tanto el origen dependiente que va del sufrimiento hacia la ignorancia, ¿no? Como el que va del sufrimiento hacia el nirvana, son todos causales. Vieron que de lo único que estuvimos hablando en el retiro, ¿Cómo? de lo único que estuvimos hablando en el retiro, fue de las 4 nobles verdades. Estuvimos hablando todo el tiempo de la condición. Esto surge por una condición, esto surge por una condición. Lo que es difícil de aceptar es que somos nosotros quienes producimos esas condiciones. La enseñanza en ese sentido es simple. Y es tan simple que la mente se revela con todo lo que tiene para decir, no, debe haber algo más. Debe haber algo más que seguro pasa por otro lado. En algún lado no soy responsable. En algún lado debe haber algo que no es. Y esto pasa para la gente que recién empieza y gente que por ahí tiene muchos años de meditación. ¿Sí? Entonces, lo que uno entiende sabiamente, eso uno lo conoce. Puedo decir, lo conozco. Lo que uno conoce, eso uno sabiamente lo entiende. ¿Sí? Es decir, cuando uno realmente conoce algo, es que lo está entendiendo sabiamente. Y fíjense que entendiendo sabiamente siempre culmina en qué. También. Va, No. ¿En qué culmina entender sabiamente? en calma, en cese de O sea, sufrimiento. exactamente. ¿Cómo? En el cese del sufrimiento. Te lo estás viendo como Porque lo está viendo como lo que es. Entonces no sufriste. Lo que pasa es que es muy difícil darse cuenta de las condiciones cuando Claro, cuando uno está identificado es muy complicado. Por eso yo ayer les decía la paciencia. Que tienen que tener paciencia. Por eso les decía que se traten con ternura, que se den tiempo, que no se presionen. Pero es difícil porque en general lo que cuesta mucho es aceptar. Aceptar eso. aceptar que la identificación. Claro, aceptar que uno es el que está tirándose agua en la cara. Puede ser que lo veas en un proceso Y en otro no. Sí, puede ser que lo veas muy claramente y por eso vos te vas a encontrar muchas veces con gente que es un genio en un ámbito y en otros ámbitos de su vida no se puede ni atar los zapatos. Porque en un lugar aplican esa visión donde entienden las condiciones y pasan cosas maravillosas. Claro, ven ahí. Ven lo que tienen que hacer como condición y después tienen que decirle hola a alguien y no saben ni cómo empezar. Esta enseñanza es justamente para comprender ese proceso en la mente humana. Entonces después dice cuál es la diferencia entre la sabiduría y la conciencia. La sabiduría ha de ser desarrollada, o sea que es algo que yo tengo que cultivar. ¿Cuál es la manera de cultivar la sabiduría? Sí, se está en meditación. Meditando. ¿Sí? Cuando hago samadhi, hago el twin, es lo que ustedes estuvieron haciendo hasta ahora en el retiro. Están cultivando esa sabiduría. Cuando aplican las 6 R's, cuando están con el objeto de meditación, están actuando sabiamente, están desarrollando la mente para que tienda hacia eso. Tiende hacia eso, tiende hacia eso, tiende hacia eso. Entonces los estados positivos, sanos, si uno los cultiva, la mente tiende a eso. Y si uno cultiva los estados insanos, la mente tiende hacia eso.
Entonces, la sabiduría ha de ser desarrollada y la conciencia ha de ser plenamente comprendida. ¿Sí? Entonces, el proceso de la conciencia es lo que uno tiene que comprender. Y recordemos entonces que esto de la conciencia es aquel proceso mental que se ocupa de reconocer lo que está pasando. O sea, si bien la conciencia y la sabiduría están unidas y no separadas, la sabiduría es posterior a la conciencia, ¿o no? Porque implica, No sería posterior, no no sería le una cuestión, implica, la sabiduría no implica la conciencia. no sería una cuestión temporal, de posterior o anterior. Sería que son dos procesos que vos no podés separar, que están relacionados, sino que tenés que comprender el proceso de la conciencia y cuando vos lo comprendés, lo que surge es La la sabiduría. sabiduría. Y eso vos lo vas a comprender cuando estás meditando y fuera de la meditación también, al cultivar la mente, lo que vos vas observando es cómo es ese proceso de conciencia. Entonces vos tenés un proceso de conciencia con el objeto de meditación y luego tenés un proceso que es intencionado. Y luego tenés un proceso de conciencia sobre una distracción que no es intencionada. Porque vos no querés distraer. Pero es porque las condiciones están, te distraes. La atención baja y surge la distracción. Y luego tenés un proceso de conciencia que es el retorno, que son las 6 R's. Entonces vos te estás dando cuenta que son todos procesos. Tu intención es a algo que te hace bien, el amor benevolente, el que fuera. Lo otro tiene que ver con el karma, es decir, con intenciones pasadas que uno cultivó. Y luego las 6 R's son ese proceso que a vos te permite retornar. ¿Cómo vuelvo? ¿Cómo vuelvo a ese estado de bienestar? ¿Qué hago? Me tengo que tranquilizar y sonreír. Tengo que dejar de pensar en eso, tranquilizar y sonreír. Y eso lo dice el Buda. El monje debe tranquilizar la formación mental y formación corporal. Si el monje no hace eso, no hay posibilidad de que experimente la sensación del sufrimiento. Entonces, todos esos procesos de conciencia son procesos que están condicionados. Y entonces se trata de eso. Tenemos que comprenderlo como algo cambiante, como algo móvil. ¿Entienden por qué no es buena o mala la meditación? ¿Entienden por qué en esta altura del retiro dejar de luchar en cualquier nivel en el que estén, con el obstáculo que esté cada uno? Es re importante, sino dejar de empujarla a la mente, dejar de estresarla. Tienen que dejarse llevar por lo que están sintiendo que para ustedes es más saludable. Y no importa, obstáculos va a haber, pero el asunto que ahí donde uno ve sabiamente, no alimentarlo. Sensación, sensación se ha dicho, amigo. ¿Con referencia a qué se ha dicho sensación, amigo? Se llega a sentir, amigo. Es por eso que se dijo sensación. Y es lo que ¿qué es lo que se siente? Se siente placer, se siente dolor, se siente ni placer ni dolor. Se llega a sentir, amigo. Es por eso que se dijo sensación. ¿Sí? Entonces la sensación es eso. Es el presente. Doloroso, placentero ni doloroso. ¿Sí? Percepción, percepción, se ha dicho, amigo. ¿Con referencia a qué se ha dicho percepción, amigo? Se llega a percibir, amigo. Es por eso que se dijo percepción. ¿Y qué es lo que se percibe? Se percibe azul, se percibe amarillo, se percibe rojo, se percibe blanco. Estos son los colores de la bandera budista. Y falta el naranja. Se llega a percibir, amigo. Por eso que se dijo percepción. ¿Sí? Es decir, que se nombra. Se pone nombre a esa sensación. ¿Sí? Sea visual, sea placentero o doloroso, sea auditivo ¿Sensación es solo placentera o dolorosa? o neutra, o ni Esas son placentero. las tres formas de sensación.
vas a encontrarte con que tenés esas tres formas Ay, presentadas de muchas maneras, ¿viste? Solo lo vas a encontrar en otros suttas placentero y doloroso, lo vas a encontrar placentero, doloroso y ni placentero ni doloroso, mundano y supramundano, y bueno, así sucesivamente. Ahora miren la preguntita. ¿La sensación y la percepción y la conciencia, amigo, son estados unidos o separados? ¿Y es posible separar a cada uno de estos estados del otro con el fin de describir la diferencia entre ellos? Ahora es sensación, percepción y conciencia. La sensación y la percepción y la conciencia, amigo, son estados unidos y no separados, y es imposible separar a cada uno de estos estados del otro con el fin de describir la diferencia entre ellos. Lo que uno siente, eso uno lo percibe. Y lo que uno percibe, eso uno lo conoce. Es por eso que la sensación, la percepción y la conciencia son estados unidos y no separados, y es imposible separar a cada uno de estos estados del otro con el fin de describir la diferencia entre ellos. Entonces son tres procesos que están interconectados. Lo que siento, lo nombro. Lo que nombro, lo reconozco. ¿Ves cómo en ese lugar, al estar sentando, es tan importante quedarse? Porque lo que está pasando es que se está cortando ese triple proceso. Cualquier cosa que yo quiera hacer o no hacer, o cualquier intención que ahí surja, va a hacer que uno de estos tres se activen. Al activarse, hay una sutil identificación. Entonces, necesito ahora tiempo y paciencia en ese lugar para quedarme, para poder observar eso. Para lentamente que la mente vaya desencantándose de ese continuo. Sí, hace media hora que no digo nada, pero ¿sabes qué? Entonces se necesita tiempo y tiempo y tiempo y tiempo. ¿por qué decís no reaccionar? Eso decís. Claro, se lo decía particularmente a Fabio. Pero sí, es darse cuenta de que la reacción, la avidez, es lo que reactiva este proceso. ¿No te referís a cuando te duele algo así? Sensación en este sentido. Cualquier tipo de sensación de dolor, si estás muy profundo en un yana, es cualquier pequeña formación que surge. ¿Eso es una sensación también? Claro, Mental, pues. mental. La sensación es mental, no importa si se expresa en el cuerpo o en la mente. Ah, ¿Sí? La actividad es mental, la sensación es una actividad mental. mm. Entonces, sí, disculpame. Cuando no conoces algo, ¿cómo se hace ese proceso? ¿Cómo le nombras con la percepción algo? Si no conoces, como cuando viste por primera vez de bebé, no sé, la mesa. ¿Qué tuvo que pasar? Llamones. Te lo ¿Cómo? dijeron. Ay, entendí. Te Llamones. Eso te pasa también de grande, cosas que por ahí Por eso, de repente te dicen o "Esto es algún un sentimiento, teletransportador espacial". Te hablo de eso. Mirá vos, y entonces cuando ustedes vienen a la entrevista y les cambia el sentimiento, yo les digo a veces, contame vos. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? como los sentimientos también, los nuevos, esto, mudita o compasión, que capaz que no lo conocías, que es la primera vez que vamos a descubrir. Entonces yo te digo, primero contame vos qué ves o qué sentís, después pongámosle nombre. Pero tiene que ser para vos una experiencia que vos tengas clara. Entonces eso se llama así. Alguien siempre te lo tiene que decir. No, vos lo conocés. Pero no te Solo que como no tenés ninguna referencia en el sentido de que yo no te estoy diciendo antes que vos me digas eso es compasión, eso es mudita. Yo te pregunto, ¿qué viste? ¿Qué sentiste? Contame. Y vos ahí me contás un montón de... Y me cuesta ponerlo en palabras. ¿Por qué? Porque es una experiencia nueva, porque es una experiencia que no estamos acostumbrados de verdad a hablar de lo que experimentamos.
No estamos acostumbrados a comunicar de verdad lo que experimentamos. Estamos acostumbrados a comunicar lo que opinamos. Y eso no es la experiencia directa, eso es lo que vos pensás con respecto a la experiencia. Hay una tremenda diferencia. Todas estas cosas a veces cuando usted viene a la entrevista no se dan cuenta y hablan de lo que piensan, pero no de la experiencia. Y cuando hablan de la experiencia es tan distinto su rostro, tan distinto como lo muestran, porque están simplemente relatando. Y vos te das cuenta que en ese lugar solamente hay esto, y no esto es lo que yo pienso que me pasó. Ahora, yo no los experimento como, me cuesta pensarlos como sentimientos. Cuando los experimento, no los siento sentimientos, los siento, para mí un sentimiento lo vivo distinto. No, Por ahí vos vivo vivís, como las emociones, como si claro, vos vivís una emoción, pero estos son sentimientos y no emociones. Los sentimientos están en la mente y las emociones, También están en la mente, pero las emociones tienen son una fuertes, consecuencia en fuerte. general son fuertes. ¿Qué Y cosa? las emociones tienen un rango de bastante fuerza y tienen una gran identificación. Pero no siempre tienen una sensación corporal, las emociones, no siempre es Sí, así. sí, tienen una siempre, por eso hay esa identificación. Y te vas a dar cuenta de algo más. ¿Qué tienen las emociones que no tienen los sentimientos? identificación. Identificación. Avidez. ¿Cómo? Avidez. Se te imprime cabeza. Pero avidez lo decís como sinónimo de identificación. Contracción. Contracción. Vas a ver que se contrae. Y con el sentimiento no. Por más que sea agradable, la emoción se contrae. Fíjate. Probalo. La alegría, Fíjate, cuando vos estás alegre. Investigalo. Cuando vos tenés alegría mundana. Y me ¿Viste? parece que hay una contracción porque está, bueno, qué lindo esto, que no se acabe, que quiero No, si vos tomás la alegría mundana como lo que es, no se te va a contraer. Sí. Porque ahí es donde entra esto, ¿viste? Donde entra ver sabiamente. No actuar como un tonto. Esto tiene un origen. Esto tiene una cesación. Con la tristeza pasa lo mismo. O sea, em, cuando la tristeza te produce la contracción, ¿es tristeza o es otra? Sí, la tristeza es un sentimiento. de emoción. Puede ser un sentimiento, en realidad es un sentimiento en general. Pero Como emoción lo sentís en los ojos o la sensación relacionada con la sensación del llanto. puedes sentir la garganta cerrada, el pecho un poco más cerrado, todo eso es un sentimiento perjudicial. Claro. Porque a veces me ha pasado de sentir o estoy triste, hacer las 6 R's. Que se afloje la mente. Sí. Y eso igual sigue estando. Bien, es una buena observación. ¿Qué te dice eso? A ver. Perfecto. O sea, ¿qué te dice? A ver porque ahí hay una lección re importante. que se alivió un poco. No, esa no es la lección. Sí, se alivió un poco, pero ¿cuál sería la lección? Como que están las condiciones, que están las condiciones dadas, pero no me identifico. Exacto. Y que eso va a seguir porque eso fue alimentado y cuando cese se va. Es como un dolor físico. Si vos te quedás rumiando la tristeza, ves ahí donde viene. Yo hice 6 R's y no se fue. No se puede ir. Las 6 R's son para quitar qué cosa. El alimento. Pero el obstáculo va a seguir porque fue alimentado. 1 hora, media hora, 2 segundos, un instante. Es tremendo. ¿Entienden eso? Entonces, ahí hay una lección crucial de sabiduría. Yo le hago 6 R's, no es mío eso porque solamente surgió, yo no llamé a la tristeza, No fue intencional. no fue intencionada. Entiendo que a veces uno se regodea en eso, ¿sí? Pero eso estamos hablando de que en realidad nadie desea estar triste. Sí, bueno, pero uno a veces acciona para. Totalmente, para eso, estoy de acuerdo, pero quiero decir que a veces estar triste
y empieza a justificarse y empieza a tener cierta sensación de victimización y bueno, todo eso sí, y por eso se arman los malos entendidos que se arman. Pero lo que te quiero decir es que cuando vos dejas ir, te das cuenta de que ese proceso de la tristeza tiene sus propias condiciones. Ok. Y eso es una lección importante. Nosotros querríamos que se fuera, pero lo que nosotros queremos o no, al karma no le importa. Porque nosotros lo cultivamos, entonces tiene esa fuerza. Claro. Ahora hay que pagar la cuenta. Lo que pasa es que eso cuando estás más liviano es más fácil soltar. Por eso las 6 R's. La cama medio deprimido. Ahora, ¿entendés cuando yo te dije lo que te dije en la entrevista? Porque cuando empiezan con eso me pongo muy estricto. Porque yo ya sé a dónde va eso. No se juega con eso. ¿Con qué? Estoy mal, me siento muy mal, Ah. tengo muchos problemas y yo creo que el problema, estoy pensando que me viene porque, y ahí yo me pongo estricto en ese lugar y digo, mira, no, todo lo que decís es porque es cualquier, no estás viendo sabiamente, estás tratando de buscar un culpable, persona, situación familiar o lo que fuera. Lo que estás es alimentándolo. En ese lugar no hay segundas lecturas. ¿Querés seguir por ahí? Seguí. Después no te quejes. Lo que pasa es que, perdóname, Sí. ahora me quedé como, ahora que lo volviste a mencionar. Cuando no está esa posibilidad, digo, ¿cómo? Yo no me doy cuenta de eso. Claro, ¿por qué? Te olvidas. Porque te olvidas. Entonces cuando ¿De qué te olvidas? Esto surge porque tiene una condición, este es su origen, esta es su cesación, este es el camino que conduce a la cesación. cuando me doy cuenta o tal vez Claro. es una montaña, es una cosa así que me Sí. viene y me aplasta. Bien, entonces vos entendés ahora por qué cuando ni bien empieza eso, yo ya me pongo estricto y te digo, no vayas por ahí, no sigas por ahí, porque yo ya la vi. Sí, Yo no vi el comentario, yo vi lo que se levantó en tu mente. En ese momento para mí es tan claro y ya veo la sombra en los ojos, veo que eso va a empezar a hacer una serpiente que te empieza a enrollar. Y termina siendo la montaña serpiente de Skeletor. Me estoy acordando del dibujito de Caloi, no sé si lo vieron, de la pena chiquita. No. Ah, que es una historieta así, que hay una pena chiquita y la cara del tipo que mirando la pena, y que la pena va creciendo, 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 y la toma y dice, va, las penas hay que matarlas cuando son chiquitas, porque si no, es hermoso. ¿Entendés? Entonces, en ese sentido es que el Buda dice que el mundano es muy indulgente con sus estados mentales. ¿Cómo es indulgente? Exactamente. Justificándolo. Más lo justificás, Más crece. más crece. Ahora, cuando vos decís no sigas por ahí, yo no siempre entiendo a qué te referís. 6 R's. Siempre es el noble esfuerzo. Pero uno, para hacerle las 6 R's a algo, tiene que tener claro qué es ese algo. Y a veces yo no entiendo qué es ese algo. Bien, ¿sabés qué tenés que entonces reconocer? ¿Qué es lo que no estás reconociendo? Ahí. La ignorancia, la contracción. Cuando vos me lo decís, tu mente está así. Yo lo veo. Pero en general, ¿por qué no nos damos cuenta? A ver si esto lo ven. Porque estamos identificados ¿Con qué? con el no me gusta. No. no te das cuenta de la contracción. ¿Por ¿De qué? qué? De la contracción. porque ¿Por qué no te das cuenta de la la contracción en contracción. general? Porque vivís dentro. No. Por el apego, porque ya te lo estás explicando, ya sos la emoción. Porque No. viviste con la mente contraída. No, porque ustedes ya han vivido esto. Todos ustedes han vivido. Nos olvidamos. Claro, pero te olvidás porque eso es reemplazado por otra cosa, La opinión personal. Exigencia. más cerca. Pero en realidad, ¿saben con qué? Con lo que quiero que pase.
Por control. Lo que quiero, lo que quiero que pase. Entonces yo te hago una pregunta y estoy tan encima de lo que quiero, porque yo quiero tener esto, quiero esa respuesta porque está así. Entonces vos escuchás la respuesta y la respuesta por ahí no es lo que vos esperás. Pero a veces a mí me pasa que no reconozco esa exigencia o que quiero algo. Me parece que no estoy esperando nada. ¿Cómo está tu mente ahí? Ajá. Por eso la contracción es botona, ¿viste? A veces es chiquita, a veces es más fuerte. Entonces vos fijate, por eso es, ¿cómo me doy cuenta que estoy actuando desde la vida? Porque la mente está contraída. Y si ustedes siguen 10 minutos con la mente contraída, empieza a ser importante. Miren, 10 minutos, ¿eh? Mucho. Es mucho. 5 también. Piensen en No, esto. incluso Y también. no les voy a pedir que hagan el ejercicio, pero un día hagan el ejercicio. Contraigan la mente 5 minutos sobre algún tópico. Quiero esto. Durante 5 minutos, quiero esto. Mantengan esa contracción y después me cuentan. Horrible. No necesito practicarlo. Mirá, internamente. hay una, Puede pasar. pero ¿por qué me olvido? ¿Por qué me olvido? ¿Sabes por qué me olvido? Porque quiero eso, no quiero eso. Contracción. Por eso me olvidé. No sé cómo tengo la mente. Lo que sé es a dónde quiero llegar. Estamos preocupados por a dónde quiero llegar. Está bien, vos querés llegar a la puerta, ¿sí? ¿Cuál es el paso más importante? Empezar a caminar. El primero, ¿Cómo? el primero. Entonces, si das un paso, estás un paso más cerca de la puerta. No, está bien, sí, el primero yo te entiendo, pero la puerta, ¿cómo llego? Yo te entiendo, pero no hay una manera de... Debe haber alguna forma de teletransportarse. Bueno, sí. Como que siempre pisaste el palito alguna. Claro, entonces estás ocupado de que la puerta. Mira, el primer paso es, tenés que dejar ir. Claro. Che, ¿la puerta? ¿Cómo llego a la puerta? Ok. Y entonces, ¿qué hace el maestro? Repite, repite. Otra vez, mirá. ¿Ves que te olvidaste? Tienes que hacerlo de vuelta. Sí, claro, sí, ya me lo dijiste 200 veces, ya sé la respuesta. Me vas a Como que dar. no te alcanza tu respuesta. ¿Por qué no alcanza la respuesta? ¿Cuál No es es la, satisfactoria, claro. cuál es la causa? No es satisfactoria y ¿qué más, además? ¿Por qué no es satisfactoria? Pues no lo hicimos. No lo hicimos. Porque no te gusta. No, porque querés la puerta. Porque sos vos el responsable. Porque la opinión personal que uno tiene es a lo que uno está pegado. Y a veces hacen paso 1, paso 2, paso 3. ¡Oh, llegué a la puerta! Bueno, buenísimo. Llegué a la puerta. Llegué a la conciencia. Escuchame, llegué a la conciencia infinita. Esa es la experiencia que tuve. Sí, estuvo re buena. Me doy cuenta que todo es ilusión, todo es esto. El día siguiente. No sé dónde estoy perdido. Parece que uno trabajara con dementes. No, trabajamos con seres humanos que se están dando cuenta del show de mala calidad que es la mente. ¿Y cómo se identifica uno? O sea, uno es, todo es ilusión, todo es vano. Y al otro día, ¿sabes qué me parece? ¿Sabes qué me parece que el perro me mira mal? ¿Entendés? ¿Sabes qué me parece que cuando paso el sauce me quiere ahorcar? ¿Entienden? Y así de trastornada es la mente. Tal cual. Pero, ¿qué pasa? No podemos aceptar eso, porque si nosotros aceptamos eso, aceptaríamos que somos unos orates totales. Y sí, la mente está loca. La mente está loca cuando se identifica, estamos locos, estamos enojados, estamos celosos, estamos envidiosos, estamos vergonzosos, estamos apasionados. ¿Entendí? Está loco, en ese momento está loco, no ve nada. Me imagino que te debes divertir bastante esas entrevistas. Sí,
Sí, y a veces tengo que tener mucha paciencia porque la persona insiste. Oh, qué bueno, está bien, ya está. Ya te lo dije. Más no podemos hablar porque no tiene sentido. No vamos a seguir hablando. Es un discurso de loco. Él hablando de una cosa, yo hablando de otra. Bueno, en algún momento bajará o no. Puede tardar 2 días, puede tardar 2 años, puede tardar 5, qué sé yo. Digamos, la indicación es por experiencia y porque uno ve algo. Y a veces la misma persona ha tenido la experiencia momentáneamente. No es una experiencia que se haya fincado. Entonces, si vos tuviste la experiencia, te lo olvidaste, pero eso antes no te daba, no sentías que eso. Sí, sí, bueno, pero viene la duda. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia cuando uno por ahí tiene una experiencia como a la entrada de la corriente. Otra cosa, ya no hay duda, no puede tener ninguna duda. Entonces, es esto que les contaba del Arahan. ¿Qué es la liberación? Bajar la carga. No tenés más carga. ¿Y cómo seguís viviendo? Pero la diferencia está en la decisión. Vos te das cuenta que la responsabilidad es absolutamente tuya. Bien, amigos, ¿qué puede ser conocido por la purificadamente conciencia liberada de las 5 facultades? Amigos, lo que puede ser conocido por la purificadamente conciencia, qué traducción rara, liberada de las 5 facultades es la base del espacio infinito de esta manera. El espacio es infinito, la base de la conciencia infinita puede ser conocida de esta manera, la conciencia es infinita, y la base de la nada puede ser conocida de esta manera y aquí no hay nada. Lo que está diciendo acá que puede ser conocido por la mente purificada, liberada de las 5 facultades, es el cuarto yana. ¿Sí? Cuando la mente entra en ese estado de ecuanimidad, ese es como el trampolín para los 3 yanas inmateriales. ¿Sí? Que muchos de ustedes lo han vivido ya y ven que es muy agradable, es una sensación muy agradable de vivir y también son lecciones muy importantes para aprender. Amigo, ¿con qué uno puede comprender el estado que puede ser conocido? ¿Con qué uno puede comprender el estado que puede ser conocido? Amigo, el estado que puede ser conocido uno lo puede comprender con el ojo de la sabiduría. ¿Sí? El ojo de la sabiduría se abre, el ojo del Dhamma se abre cuando se entra en la corriente. ¿Sí? Es una forma de describir, se abre el ojo del Dhamma. Se llama Dhamma Chaka. ¿Dama? Chaka. Chaka es ojo. Chaca. Chaka es Kaka, con C, Chaca. y 2K. ¿Sí? Pero la C se pronuncia como Che. Dhamma Chaka. Entonces se abre el ojo de la sabiduría, que es, Ah, ves el origen, ves la condición. Seaca. C-A-K-K-A. ¿Sí? Amigo, ¿cuál es el propósito de la sabiduría? El propósito de la sabiduría es el conocimiento directo. Su propósito es la plena comprensión y su propósito es el abandono. O sea que el propósito de la sabiduría es ver las cosas tal cual son. Abandono. ¿Sí? ¿A qué se refiere? El conocimiento de las cosas tal cual son es una plena comprensión. Y esta plena comprensión te lleva al abandono de qué? La opinión. Del sufrimiento y El sufrimiento. Ven que no es y el sufrimiento se va. Claro. Se abandona. Claro, hay que abandonar. Hay una intención. Se abandona. Ven que una de las cosas más duras que nos cuesta como personas es cuando nos victimizamos. Cuando nos victimizamos, cuando la culpa es de los demás o de las circunstancias que me hacen a mí las cosas, es dificilísimo salir de ahí. Porque no tengo yo nada que hacer. Dependo de lo demás. quedé atrapado. Quedé atrapado. Totalmente. La sensación es que estoy atrapado y para dejar de estar atrapado, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el primer paso? Reconocer. Y el segundo, dejar de pensar en eso que me está atrapando. Relajarme, sonreír y retornar.
y repetir el proceso de estar con el amor benevolente o el objeto de meditación de turno. Amigos, ¿cuántas condiciones hay para el surgimiento del recto punto de vista? El recto punto de vista es el primer paso del octuplenor de sendero. ¿Sí? Amigos, hay dos condiciones para el surgimiento del recto punto de vista: la voz del otro y la sabia atención. La voz del otro. El maestro, el maestro. El maestro de un amigo espiritual con más experiencia, ¿sí? Y la sabia atención. Esas son, amigos, dos condiciones para el surgimiento del recto punto de vista. Los ¿Puedes suttas, repetir este último? amigo, hay dos condiciones para el surgimiento del recto punto de vista: la voz del otro y la sabia atención. Esas son, amigos, dos condiciones para el surgimiento del recto punto de vista. En que si ustedes cuando están escuchando, están pensando, ahí no hay sabia atención. Y estamos siempre en general muy desesperados por transmitir lo que nos pasa, lo que sentimos o lo que pensamos. Y en general nunca estamos comunicando lo que realmente tenemos que comunicar o sentimos que hay que comunicar. ¿Qué es? Depende de la circunstancia. Claro, en general yo te quiero explicar lo mal o lo bien que me siento. Esa no es una justificación. Y no es a veces con compartir con vos cómo estoy. Ah, No es compartir. Quiero mostrar. ¿cuál es la diferencia? ¿Entre qué? Mirá, ¿esto o esto? Ah, ok. Amigo, ¿mediante cuántos factores el recto punto de vista está asistido? Cuando ocurre la liberación de la mente por sus frutos, la liberación de la mente por sus frutos y beneficios, cuando ocurre la liberación de la mente a través de la sabiduría por sus frutos, la liberación de la mente a través de la sabiduría por sus frutos y beneficios. Amigo, el recto punto de vista está asistido por 5 factores cuando ocurre la liberación de la mente por sus frutos, la liberación de la mente por sus frutos y beneficios, cuando ocurre la liberación de la mente a través de la sabiduría por sus frutos, la liberación de la mente a través de la sabiduría por sus frutos y beneficios. He aquí, amigo, el recto punto de vista está asistido por la virtud, que son los preceptos, el aprendizaje, la discusión, que es el intercambio que estamos haciendo, la serenidad, que es la meditación, y el conocimiento penetrante, que también es parte de la meditación. Entonces, cuando estas 5 cosas se cultivan, se obtiene la liberación. ¿Puedes repetir todo esto último? He aquí, amigo, el recto punto de vista está asistido por la virtud, o sea, los preceptos, el aprendizaje, la discusión, la serenidad y el conocimiento penetrante. El recto punto de vista está asistido por estos 5 factores, tiene la liberación de la mente por sus frutos, la liberación de la mente por sus frutos y beneficios, tiene la liberación de la mente a través de la sabiduría por sus frutos, y la liberación de la mente a través de la sabiduría por sus frutos y beneficios. ¿Y qué es lo que están practicando? En completo. Amigo, ¿cuántas clases de ser existen? Amigo, he aquí, existen estas 3 clases de seres: el ser de la esfera sensorial, el ser de la materia sutil y el ser inmaterial. Ya esto lo comentamos, ¿se acuerdan? En el día número 5 que leímos el Samadhi Sutta, que son los planos sensoriales, ¿sí? Infiernos, animales, ¿sí? Fantasmas hambrientos, humanos, los planos sensoriales, los sutiles, que son todos los reinos del Brahma, y los inmateriales. Amigo, ¿cómo se genera la renovación de la existencia en el futuro? Amigo, la renovación de la existencia en el futuro se genera a través del deleite en eso y en aquello, en una parte de los seres que están obstruidos por la ignorancia y encadenados por la avidez. O sea, la rueda de... Claro, esto significa tanto en esta vida como en la que viene. Y amigos, ¿cómo no se genera la renovación de la existencia en el futuro? Con la desaparición de la ignorancia, con el surgimiento del verdadero conocimiento y con el cese de la avidez, la renovación de la existencia en el futuro no se genera.
Amigo, ¿cómo es el primer jhana? He aquí, amigo, totalmente apartado de los placeres sensuales, apartado de los perjudiciales estados mentales. La persona entra y permanece en el primer jhana, el cual está acompañado por el pensamiento aplicado y sostenido, el arrobamiento y la felicidad, nacidos de la reclusión. Esto es lo que se llama el primer jhana. Amigos, ¿cuántos factores hay en el primer jhana? Amigo, en el primer jhana hay 5 factores. He aquí, cuando el monje haya entrado en el primer jhana, ocurre el pensamiento aplicado y el pensamiento sostenido, el arrobamiento, que es la alegría, piti, la felicidad y la unificación mental. Es así como el primer jhana tiene estos 5 factores. Amigo, ¿cuántos factores se abandonan en el primer jhana? ¿Y cuántos factores se poseen? ¿Cuáles son los factores que se abandonan para entrar en el primer jhana? Los placeres sensuales. ¿Cómo se llaman? Las 6 bases. ¿Cómo se Ah, llaman? los obstáculos. Exacto, los 5 obstáculos. ¿Sí? Aquí, amigos, son 5 los factores que se abandonan en el primer jhana y 5 los que se poseen. Y aquí, cuando la persona haya entrado en el primer jhana, el deseo sensual se abandona. La animadversión o la mala voluntad se abandona. La pereza y la somnolencia se abandona. La preocupación y el remordimiento o la ansiedad se abandonan. Y la duda se abandona. Hay malversiones, aversión. Sí. Un montón, ¿Eh? un montón de cosas. Sí, claro. Y vos lo hiciste. ¿Eh? Vos lo hiciste. Sí, Y después te olvidaste. sí, ya sé. Pero hay una Y después tendencia, volviste. hay una tendencia a que de esto, de la mente exigente, de que hay un momento donde decís, bueno, dale, ¿cuándo voy a estar en el llano? Claro. ¿Cuándo Y voy a tener una experiencia maravillosa? acordate entonces de la charla del domingo, cuando hablamos de los llanos. Sí, me acuerdo. Acordate, cuando viene esa exigencia, Sí. acordate. Y imagínate a vos veniéndome a decir, quiero hacer el trabajo de dominio de los llanos. Y yo te lo doy. Y lo hace. Ah, ¿viste? Pero yo quiero el llana, quiero el nirvana, pero de acá a la puerta no quiero dar ni un paso. Quiero que aparezca por arte de magia. ¿Ves que caprichosa que es la mente? ¿Viste qué niño malcriado que es? Yo quiero. Y si yo me enojo, me enfurro y me van a dar chupetín. Seguí enojado, pero chupetín no viene. Claro, porque esa exigencia es malsana. Absolutamente. La exigencia siempre ve el vaso vacío. Y la exigencia además empieza a reforzar la visión externa. Cómo me miran los demás, qué espero yo de mí mismo. Yo no me esperaba esto. Todo eso. Pero es esto, es una expectativa fuera de lugar. No hay problema. ¿Querés hacer ese entrenamiento? Hacelo. Es re positivo, ¿eh? Pero tenés que tener una Una paciencia. paciencia y una apertura grande a la frustración. Porque es entender muchísima experiencia, por eso muchísima experiencia, no solo en los llanos, los caminos supramundanos. Por eso este en general no se lo da a una persona que no tiene experiencia en los caminos supramundanos, porque lo que va a pasar es que va a abandonar la meditación. O se vuelve loco. Entonces, ¿entendés? Cuando yo quiero que me pase, es lo mismo que si un niño de 3 años dice, bueno, yo quiero ir a competir con los adultos, a la pelota. ¿Vos qué le vas a decir? Soy chiquita. Ah, ya vas a crecer. No. Y se enoja, y llora. ¿No? ¿No pasa eso a veces con los nenes? No, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. No, eso no es para tu edad en este mundo. No, yo lo quiero hacer igual. Dice, no, es lo mismo. ¿Ves donde la mente se muestra infantil? Inmadura. Pero es muy difícil para un adulto reconocer que tiene una parte inmadura. Entonces, ¿qué hace cuando no lo reconoce? Culpa a otro. El proceso hace así, bueno, yo no puedo ser inmaduro. Yo tengo 78 años. ¿Cómo yo? Era tu culpa. Vos. No, y vos también. Un poquito vos también, ya que estamos. Claro. Me quedan 3 monedas. Bueno, la rifo entre ustedes 3.
Entonces, he aquí que cuando el monje o la persona haya entrado en el primer jhana, el deseo sensual se abandona, la animadversión se abandona, la pereza y la somnolencia se abandona, la preocupación y el remordimiento se abandona y la duda se abandona. Y es aquí que ocurre el pensamiento aplicado, el pensamiento sostenido, el arrobamiento, la felicidad y la unificación mental. Es así como en el primer jhana se abandonan 5 factores y se poseen 5 factores. ¿Sí? Amigo, cada una de estas 5 facultades tiene un campo separado dominio y no experimenta el campo o el dominio del otro. Esto es, la facultad del ojo, del oído, de la nariz, de la lengua y del cuerpo. Ahora bien, en cuanto a estas 5 facultades que tienen su campo separado y separado del dominio y que no experimenta el campo o el dominio del otro, ¿cuál es su resorte y qué es lo que experimenta sus campos y sus dominios? Amigo, cada una de estas 5 facultades tiene un campo separado y separado dominio y no experimenta el campo o el dominio del otro. Esto es, la facultad del ojo, del oído, de la nariz, de la lengua y del cuerpo. ¿Sí? Es decir, yo no puedo ver sonidos, salvo que tenga una enfermedad neurológica que existe. ¿Sí? Hay una enfermedad neurológica, no me acuerdo ahora el nombre, que uno ve sonidos o escucha imágenes. Es muy raro, sobre todo ve sonidos. Se intercambian los sentidos. Ahora bien, en cuanto a estas 5 facultades que tienen su campo separado y su separado el dominio, es decir, que se experimentan por 5 canales diferentes, y que no experimenta el campo o el dominio del otro, su resorte es la mente, y es la mente la que experimenta sus campos y sus dominios. ¿Sí? Eso es como está claro, ¿no? Es decir, todos los sentidos confluyen en la mente. Amigo, en cuanto a estas 5 facultades, esto es, facultad del ojo, oído, nariz, lengua y del cuerpo, ¿en dependencia de qué están estas 5 facultades? Amigo, en cuanto a estas 5 facultades están en dependencia de la vitalidad. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de la materialidad. ¿Muy bien? La vitalidad depende de eso. Digamos, estas facultades dependen de lo que llamamos vitalidad. La vitalidad, amigo, ¿y en dependencia de qué está la vitalidad? La vitalidad está en dependencia del calor. ¿Sí? Amigo, ¿y en dependencia de qué está el calor? El calor está en dependencia de la vitalidad. Justamente ahora, amigo, hemos escuchado decir al venerable Sariputta que la vitalidad está en dependencia del calor, y luego escuchamos decir que el calor está en dependencia de la vitalidad. ¿Cómo debería considerarse el significado de esta declaración? En este caso, amigo, voy a ofrecer un símil, ya que el hombre sabio entiende el significado de una declaración a través de un símil. Cuando se quema el aceite en una lámpara, su resplandor se ve en dependencia de su llama. Su llama se ve en dependencia de su resplandor. De la misma manera, la vitalidad está en dependencia del calor y el calor está en dependencia de la vitalidad. ¿Sí? Si yo tengo llama, tengo resplandor. Si tengo resplandor, tengo llama. No puedo tener llama y no tener resplandor. No puedo tener resplandor y no tener llama. ¿Sí? Amigos, ¿son las formaciones vitales que pueden ser sentidas o las formaciones vitales son una cosa y las cosas que pueden ser sentidas otra? Las formaciones vitales, amigos, no son cosas que pueden ser sentidas. Si las formaciones vitales fueran cosas que podrían ser sentidas, entonces el monje que haya entrado en el cese de la percepción, sensación y conciencia no podría ser visto emerger de él. Es porque las formaciones vitales son una cosa y las cosas que pueden ser sentidas otra, que el monje entra en el cese de la percepción y la sensación puede ser visto emerger de él. ¿Sí? Entonces, lo que está hablando acá es de Samapati Nirodha, que es el cese de la sensación, percepción y conciencia. ¿Sí? Y es lo que confirma que la sensación, la percepción y la conciencia son procesos mentales. Entonces, yo no puedo sentir la sensación en relación a el proceso, por ejemplo, de intercambio gaseoso del cuerpo.
No puedo sentir cómo las células tienen Mueren, adentro, claro. mueren, Sí. o el intercambio que hay dentro de la célula. No puedo sentir eso. O sea, todo lo que corresponde a los efectos, a ciertos efectos metabólicos muy sutiles o las neuronas, ¿Cómo se refiere a ello? formaciones vitales. Formaciones vitales. Entonces, cuando vos entras en ese estado de sensación, es ese de sensación, percepción y conciencia, las formaciones vitales no son sentidas, siguen funcionando. Pero formaciones vitales no se refiere también a los movimientos peristálticos. Sí, eso que también, puede también, percibir. claro, pero en este sentido está en relación, es una pregunta que está en relación a Samapati Nirodha, que ahora vas a ver que lo explaya. Amigos, ¿de cuántos estados es despojado el cuerpo cuando se ve descartado y abandonado y está tendido en el suelo como un tronco? ¿De cuántos? Estados es despojado el cuerpo. Amigo, cuando el cuerpo es despojado de 3 estados, vitalidad, calor y conciencia, es cuando se ve descartado y abandonado y está tendido en el suelo como un tronco. Muerto. Amigo, ¿qué diferencia hay entre un estado, uno que está muerto, que ha completado su tiempo, y el monje que ha entrado en el estado de cese de sensación, percepción y conciencia? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre estar muerto y estar en Samapati Nirodha? Amigo, en el caso de uno que está muerto, que ha completado su tiempo, sus formaciones corporales habrán cesado y subsistido. Sus formaciones verbales habrán cesado y subsistido. Sus formaciones mentales habrán cesado y subsistido. Su vitalidad está exhausta, su calor ha sido disipado y sus facultades están completamente quebradas. En el caso de la persona que ha entrado en el cese de sensación, percepción y conciencia, sus formaciones corporales habrán cesado y subsistido, es decir, ya no percibe el cuerpo, ya no lo siente. Sus formaciones verbales habrán cesado y subsistido, ya no va a haber verbalización de ninguna índole, ¿Por qué dice subsistido? porque no perdura. Eso es al revés, ¿no? Claro, hay una cosa con la traducción acá que es un tanto rara. Sus formaciones mentales habrán cesado, pero su vitalidad no está exhausta, su calor no ha sido disipado y sus facultades llegan a estar excepcionalmente claras. Cuando salen de esa Samapati Nirodha, la atención es fuertísima, fuertísima. Por eso es parte del camino budista. O sea, que entran en ese estado y vuelven a salir. Claro, cuando vos salís de ese estado, Bien. tenés grandes chances de experimentar el nirvana debido a que tu atención está muy clara. Entonces, amigos, esta es la diferencia entre uno que está muerto, que ha completado el tiempo, y el monje que ha entrado en el cese de la percepción y la sensación. Por eso es tan importante cuando ustedes están, tanto en la esfera de la nada como en la esfera de ni percepción y no percepción, especialmente en esta última, largos periodos de sentada. No como un esfuerzo, no como una imposición, sino como una forma de facilitar las condiciones o crear las condiciones para que justamente la mente, al estar tantos periodos sin que suceda nada, va tendiendo a esa sensación, que empezó con el primer yana, y que es lo que vimos el domingo. Cada yana es un estado de sensación nuevo. Y lo empareja con la muerte. Porque de ahí es donde a veces vas a ver, a veces en la tradición mahayana se le llama la gran muerte, ¿viste? Es un lugar donde puedes estar hasta 7 días. Hasta 7 días, sí. Ah. Entonces, cuando vos salís de Cuando ahí, volvés de los 7 días, ahí sí morís. el 7 días es lo máximo. Por eso cuando, no se preocupen, igual si entran ahí, Bueno, reportaje. no salen, no se puede. No, No pero puede te digo, tocar. primera vez. La primera vez en general es Menos de un segundo. menos de un segundo. Claro. En general es un instante y salís. De hecho, dudás si te pasó, pero cuando o te olvides, o sentís que te olvidas alguna parte de lo que pasó, que no sabes qué pasó. Sabes antes y sabes después, pero no ahí.
Que es lo que decía Maru, que había relatos de que después, cuando volvió a pasar, ahí se daba cuenta que había pasado. Exactamente. Entonces, cuando vos salís de ahí, como la mente, o sea, un instante de eso, estar en la esfera de ni percepción ni no percepción, es un descanso enorme para la mente. Por eso muchos de ustedes me dicen, estoy durmiendo menos, me despierto a las 3 y estoy descansado, anda a sentarte. Porque a medida que la mente se tranquiliza, gana más energía, más energía, más energía. Entonces, siéntense, porque la mente Está para eso. está para eso. Es el momento de sentarse, no es el momento De nada de más. pensar, no, mañana voy a estar, no hacer conjeturas. Sentate y aprovechalo. Entonces, cuando vos lo aprovechás y te sentás y ocurre esa cesación, cuando salís de esa cesación, te brilla la cara. Sacás, es un brillo que sacás porque es tremendo, la mente descansó un montón. Sea esto un instante, sea estos 5 segundos, 10 segundos. Entonces, La cara, la mirada, todo cambia. esas arrugas, es muy Al notorio. salir de ahí, todo el mundo, todo cambia, todos los colores, los sonidos, todo. Y entonces en ese momento, como vos salís de esa sensación, observás, podés observar o no, cómo vuelve a surgir la actividad mental, que es lo que ahora vamos a ver. Amigo, ¿cuántas condiciones hay para el logro de la liberación de la mente que no es ni placentera ni dolorosa? Amigo, existen 4 condiciones para el logro de la liberación de la mente que no es ni placentera ni doloroso. He aquí con el abandono del placer y el dolor y con la previa desaparición de la alegría y la pena, el monje entra y permanece en el cuarto yana, el cual es sin pena ni placer y purifica la atención consciente a través de la ecuanimidad. Estas son las 4 condiciones para el logro de la liberación de la mente que es ni placentera ni dolorosa. Entonces ven que al cuarto yana lo llaman la liberación de la mente que no es ni placentera ni dolorosa. Se le puede decir a cada yana en ese sentido. ¿Sí? Tienes la liberación de la mente de que si estás en la esfera del espacio infinito, ¿de qué te estás liberando? De la formación corporal. ¿Sí? Si estás en la esfera de la conciencia infinita, es la liberación de la mente, ¿de qué se libera? Del espacio infinito. Si estás en la esfera de la nada, es la liberación de la mente, de la conciencia infinita. ¿Sí? Y va siendo así. Amigo, ¿cuántas condiciones hay para el logro de la liberación de la mente sin signo? Amigo, existen 2 condiciones para el logro de la liberación de la mente sin signo. La no atención al signo alguno y la atención del elemento sin signo. Estas son las 2 condiciones para el logro de la liberación de la mente sin signo. ¿Sí? Ahora van a ver que esto después lo va a explicar, porque tiene 2 lecturas. Una posible interpretación de esto es Nirvana, ¿sí? Que no tiene signo, no tiene concepto de nada. Por eso se libera la mente de los signos y de los conceptos. ¿Sí? Todavía en ni percepción ni no percepción hay alguna cosita. Muy sutil, pero hay alguna cosita. La otra interpretación de esto es lo que se llama, cuando uno profundiza en el estado de ni percepción ni no percepción, en algún momento surge la observación de la mente misma, el proceso de la mente misma. Ahí no hay signo. El signo en realidad es el proceso de conciencia que se está dando por sí mismo. Es la observación de la mente por sí misma. Ahí es cuando sentís los pulsos. No. Eso es la conciencia infinita. ¿Sí? Eso es la conciencia infinita, la esfera de la conciencia infinita. El segundo ya no es material. Amigos, ¿cuántas condiciones hay para la persistencia del logro de la liberación de la mente sin signo? Amigo, existen 3 condiciones para la persistencia del logro de la liberación de la mente sin signo. La no atención al signo alguno, la atención del elemento sin signo y la previa determinación de su duración. Estas son las 3 condiciones para el logro de la liberación de la mente sin signo. Lo que está diciendo acá es que para entrar en Samapati Nirodha, ¿sí?, es necesaria una determinación previa. Pero esto es, según yo entiendo, puedo estar equivocado, desde la Nagami para arriba.
El anagami con fruto es el que puede determinar si se ha entrenado previamente la entrada a voluntad a los yanas, puede determinarse entrar en Samapati Niroda 20 minutos, un día, 4 días, 20 segundos. Si no, ¿cómo es? No ocurre. Si no ocurre, claro, si no ocurre. Ocurre y es un instante. No, puede durar segundos, minutos. Puede durar. Hay gente que reportó por ejemplo, media hora o más. En líneas generales, las primeras veces no es muy largo. Pero ay, si se queda 4 horas o 4 días, ¿hace actividades o está aumentando? No, no sentís, no percibís, no tenés conciencia de nada. Estás sentado en una silla 4 días. Ah, Eso es cuando vos Claro. decías que se empezaban a apagar las luces en la fábrica. No, ahí ya se apagaron. Ya son adentro de fábrica. Se está la fábrica funcionando, pero sin electricidad. Eso es cuando uno está en espera de la nada, que si se queda mucho tiempo. En mi percepción y no percepción. Pero cuando vos decís que se apaga, esta pregunta que hizo Pablo, Sigue cuando se funcionando. empiezan a apagar las luces de la fábrica es cuando te quedás en espera de la nada. En mi percepción y no percepción. Ah, Pero cuando vos entras en la esfera de la nada también te puede pasar. Puede ser que de ahí pases a Samapati Niroda. Puede ser que del primer yana pases a Samapati Niroda. Puede ser que lavando los platos te pase eso. Que vos estés lavando los platos y sentís que se empieza a apagar la mente, deja todo, sentate, porque es un estado que puede ocurrir en cualquier momento y que todos ustedes ya han experimentado los yanas, así que, qué sé yo, puede pasar en cualquier instante. Pero es que es cuando vos no te acordás. Tenés un bache en el medio y no te acordás. ¿Te acordás cuando volvés? No es ningún bache. No te preocupes que te vas a dar cuenta. Ah, bueno, que Tranquilo. Lo otro es que dormiste. Lo otro es que te dormiste. Te dormiste y te volviste, te despertaste y dijiste, ¿dónde estaba? No tiene nada que ver con eso. ok. Por eso es una generalidad, en líneas generales, los meditadores suelen estar mucho tiempo en mi percepción y no percepción. Generalidad, ¿eh? Por eso, porque es, Por ahí son días. claro, por eso son En mi días. percepción, la percepción. 5 días. Estás ahí, estás 2 horas, 3, estás 7 horas por día ahí. Samapati Niroda es posterior a mi percepción. Claro, Es la cesación. la sensación de sensación, percepción y conciencia. ¿Sí? Pero son estados donde, ¿por qué la mente está tan tranquila? Porque evidentemente el practicante está cada vez más desencantado de lo que le tira la mente, por eso hay más tranquilidad. Entonces cuando me dicen, estaba sentado 1 hora y media y me podía haber quedado. Mentira. Es mentira, no te podías haber quedado, te hubieras quedado. ¿Por qué te levantaste? No sé, ¿viste? Si te podías haber quedado, quédate. Te levantaste porque hubo una inquietud. Si no, vas a venir a la entrevista, no, me levanté porque ya estaba, no tenía más ganas. Tomé la Fantástico. decisión. Tomé la decisión levantarme. Pero eso de podría haber y no, Ahora mañana todos te vamos a decir. no te, no hay- está bien, no, está bárbaro, está bárbaro. A ustedes, pero sí. Pero Está bárbaro. levantate a los 15, a los 20, a lo cuando quieras, pero cada uno decide, no lo hagas, no te pero ¿entendés a lo que voy? Entonces, estamos hablando de una mente que puede entrar en ese estado, la esfera de mi percepción y no percepción, el octavo yana, entre comillas, muchas comillas. Es un estado que en general la mente tiende a, una parte de la mente se duerme, como si se durmiera y otra parte está atenta, pero uno no está del todo consciente en ese estado. Está largos periodos en una sensación de duerme vela, pero no está dormido. Como está la mente con tan poco movimiento, te podés quedar mucho tiempo. Por ejemplo,
1 hora y media, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Porque al no haber nada, no hay cuerpo, no hay incomodidad ninguna. Es una sensación de exquisita tranquilidad. Y la mente descansa. Y cuando vos salís de ese estado, es fantástico porque la mente está radiante. Pero hay que llegar a esa maduración. Por eso de nada sirve decirle a una persona, sentate más, si la persona está teniendo saltos, 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 saltos. Por eso yo les dije a algunos de ustedes, mirá, si hay tanta inquietud, no trates de forzar el tiempo. No canses la mente. Cuando vos sentís que empieza el cansancio mental, levantate y andate. Caminá. O si ves que estás cansado, tómate una siesta. Distinto es si tenés pereza o letargo, 6 R's. O sea, lo importante de darse cuenta es cuando biológicamente el hígado nos priva de la glucosa. No te doy más glucosa. ¿Sí? Hace otra cosa. Pero cuando la mente está en esos lugares, cuando la mente accede a esos niveles de tranquilidad, quédate. ¿Por qué? ¿Por qué te vas a mover? Bueno, porque tuve una hormiga. ¿Qué tenés que hacer? Sellar. Ese es el momento donde, bueno, en la cancha se ven los pingos. Ahora vamos a ver. ¿Vas ahí? ¿Y qué pasa? Y me aburro. Ah, mira, ahí apareció uno. O sea, pueden aparecer obstáculos. Van a aparecer obstáculos, van a aparecer obstáculos. El aburrimiento es uno. El miedo a desaparecer, que es muy absurdo, pero aparece. ¿Sí? La impaciencia. Aparecen ciertos obstáculos. Ansiedad, ¿no? Sí, pero todo es muy suave. Pero es algo con lo que uno se engancha. Y está tan fina la mente que ahí vos no podés no podés dar un volantazo. Porque salís para cualquier lado. Es todo ajuste milimétrico. Y dejate en paz. Andá derecho. Estás ahí, dejate. No tenés más nada que hacer. Ya llegaste ahí, que no es un proceso, es un estado muy profundo de la mente. Dejate llevar. No hay algo mejor que hacer. Claro, ese es el límite. Claro. Que decís, ¿para qué me voy a levantar? No hay nada mejor que esto. Claro. Es el límite de la identidad, ¿entendés? El límite de donde la mente puede llegar. Dejate, ¿a dónde querés ir? Tiene sentido levantar. Déjalo, quédate ahí, quédate, que es lo mejor que podés hacer. Amigo, ¿cuántas condiciones hay para emerger de la liberación de la mente sin signo? Amigo, existen 2 condiciones para emerger de la liberación de la mente sin signo. La atención a todos los signos y la no atención al elemento sin signo. ¿Sí? Estas son las 2 condiciones para emerger de la liberación de la mente sin signo. Amigo, la inconmensurable liberación de la mente a través de la nada, la liberación de la mente a través de la vacuidad, la liberación de la mente y la liberación de la mente sin signo. ¿Son esos estados diferentes en el significado y diferentes en el nombre o tienen el mismo significado y son solo diferentes en el nombre? Amigo, la inconmensurable liberación de la liberación de la mente a través de la nada, la liberación de la mente a través de la vacuidad y la liberación de la mente sin signo, hay una manera de acuerdo a la cual estos estados son diferentes en el significado y diferentes en el nombre, y hay otra manera de acuerdo a cual los mismos tienen el mismo significado y solo son diferentes en el nombre. ¿Sí? ¿Y cuál es la manera de acuerdo a la cual estos estados son diferentes en el significado y diferentes en el nombre? ¿Sí? Entonces, estas 4 liberaciones de la mente es lo que ahora Sariputta va a explicar. Entonces, la primera era la liberación de la mente, la inconmensurable liberación de la mente. ¿Cuál es? Y bueno, No, Stefano. Hace 8 días que lo están haciendo. esa No la sabía. meditación. ¿Cómo se llaman los objetos de meditación que ustedes están usando? No, Moradas divinas. Esas son es la inconmensurable liberación de la mente. A través del amor benevolente, de Karuna, de la compasión, de Mudita, la alegría que todo lo impregna, o de Upekkha, la ecuanimidad. Son sentimientos inconmensurables. No tienen medida. Y son suaves. No son suaves, no son emociones fuertes. Son suaves. Son grandes. Son amables.
He aquí el, Perdón, y no son personales. de ninguna manera. Ujú. He aquí el monje permanece impregnado con un cuarto con la mente imbuida con el amor benevolente, al igual que el segundo cuarto, el tercero y el cuarto, igualmente arriba y abajo, alrededor a todas partes, a todo y a sí mismo, por impregnando el mundo entero con la mente imbuida con el amor benevolente, abundante, excelso, inconmensurable, sin hostilidad y sin animadversión. ¿Entienden las sonrisas? ¿Entienden por qué la sonrisa favorece eso? ¿Puedes repetir esto último? Mora impregnando el mundo entero con la mente imbuida con el amor benevolente, abundante, excelso, inconmensurable, sin hostilidad y sin animadversión. También permanece impregnando un cuarto con la mente imbuida con la compasión, permanece impregnando un cuarto con la mente imbuida con la alegría que todo lo impregna, permanece impregnando un cuarto con la mente imbuida con la ecuanimidad, al igual que el segundo, el tercero y el cuarto cuarto, igualmente arriba y abajo, alrededor a todas partes, y a todo y a sí mismo, mora impregnando el mundo entero con la mente imbuida de estos tres sentimientos abundantes, excelsos, inconmensurables, sin hostilidad ni animadversión. Eso se llama la inconmensurable liberación de la mente. ¿Entienden por qué la indicación ahora de estar con el objeto de meditación todo el tiempo? Porque tienen la mente libre. ¿Y cuál es, amigo? La liberación de la mente a través de la nada. He aquí el monje con la completa superación de la esfera de la conciencia infinita, consciente de que he aquí no hay nada, entra y permanece en la esfera de la nada. Esto se llama la liberación de la mente a través de la nada. ¿Sí? Que es la tercera yatana, la tercera base inmaterial. Y en ese momento uno se libera, digamos, de esta visión de la conciencia para pasar en un estado de profunda tranquilidad y profunda ecuanimidad. Todo lo que ustedes vean en ese yana, como hay tanta calma y tranquilidad, van a poder detectar que cualquier formación que ocurra en ese lugar, cualquier sankara, porque eso es lo que están viendo, no es de ustedes, es solo una formación condicionada. Y debido a que hay tanta serenidad, pueden verlo de esta manera. Entonces ven que la serenidad y la visión penetrante van siempre gemelas, van siempre relacionadas, siamesas. No puede haber una sin la otra. Pero lo que vemos en los yanas anteriores tampoco es nuestro. O sea, cuando No, claro, lo que pasa es que cuando uno llega a la esfera de la nada y esa experiencia se afinca, se asienta, por eso siempre la recomendación de tomar un retiro, porque uno entonces por ahí, vos los primeros días, 2 o 3 días, es una vivencia que por ahí la tocas, y por ahí a partir del cuarto día estás ahí, estás varios días ahí. Se profundiza esa experiencia, porque estás ahí mucho tiempo. Entonces, al profundizarse esa experiencia, vos vas profundizando ¿qué cosa? La comprensión. Cada vez la mente se vuelve más ecuánime, más ecuánime, más ecuánime, más ecuánime. Hasta que en algún momento la ecuanimidad cesa como objeto de meditación y pasamos a la esfera de ni percepción ni no percepción. Entonces, es la liberación de la mente a través de la nada, además es utilizada como una forma de meditación, ¿sí? Que consiste en llegar ahí y entrenar sobre ese yana. ¿Y cuál es, amigo, la liberación de la mente a través de la vacuidad? He aquí el monje va al bosque, al pie de un árbol o a una choza vacía y reflexiona así. Eso está vacío del ser o de algo que pertenezca al ser. ¿Entienden eso? Ve una choza vacía y dice, ahí no hay nadie. Está vacío del ser. Esto se llama la liberación de la mente a través de la vacuidad. Yo ¿Sí? no entendí. Claro, lo que quiere decir es que vos vas a sentarte a un lugar que está vacío y decís, ese lugar está vacío de personas. ¿Sí? Los yanas, cuando vos vas pasando, vos podés observar que la cesación es un vacío de algo. Claro. ¿Te acordás? Entonces, el primer yana, cuando entras al primer yana, ¿de qué está vacío? exacto. El segundo yana, ¿de qué está vacío?
Aplicado y sostenido. El tercer yana, ¿de qué está vacío? De piti, de alegría. ¿Sí? El cuarto yana, ¿de qué está vacío? De sukha. La esfera del espacio infinito, ¿de qué está vacío? Comodidad física y mental. ¿Sí? Y la esfera del espacio infinito, ¿de qué está vacía? De la materialidad. La esfera de la conciencia infinita, ¿de qué está vacía? Del espacio infinito. O sea, no se percibe el espacio infinito. La esfera de la nada, ¿de qué está vacía? Conciencia infinita. La esfera de ni percepción ni no percepción, ¿de qué está infinita? De la esfera de la nada. Ya estás en otro estado. Y la cesación de sensación, percepción y conciencia, ¿de qué está vacía? De todo. De ni percepción y no percepción, exactamente. Entonces siempre hay un vacío. Pero no es el vacío absoluto. Es de algo. ¿De qué? De la unidad que corresponde a esa esfera de existencia. ¿Sí? ¿Y cuál es, amigo, la liberación de la mente sin signo? He aquí, con la no atención del signo alguno, el monje entra y permanece en la concentración mental sin signo. Esto se llama la liberación de la mente sin signo. ¿Sí? Es lo que ya estuvimos comentando. Y ahora viene la otra parte de la pregunta. ¿Y cuál es la manera de acuerdo a la cual estas cuatro formas de meditación, estas cuatro liberación de la mente, tienen el mismo significado, es decir, es lo mismo, el significado desigual, y solo se los nombra distintos? ¿Sí? No, significa lo mismo, pero se menciona de diferente manera. ¿Está bien? La codicia es una hacedora de la medición. De la Medición. El odio es un hacedor de la medición. La ilusión es una hacedora de la medición. En el monje cuyas contaminaciones están destruidas, aquellos están abandonados, cortados de raíces, hechos como un tocón de palmera, echados fuera de tal manera que no están sujetos a futuro surgimiento. De todas las clases de la inconmensurable liberación de la mente, la inamovible liberación de la mente es declarada como la mejor. Aquella inamovible liberación de la mente es vacía de la codicia, vacía del odio y vacía de la ilusión. No entiendo lo de la medición. Interesante. A ver, ¿Por qué Por la inconmensurable. Ah, no exactamente. Y cuando quiero ir a en qué llana estoy, o qué estoy midiendo, O sea, ¿qué estoy haciendo? A ver si se dan cuenta. estoy embarazoso. O sea, ¿qué estoy haciendo? Muy bien. Esperando un resultado. Conceptualizando. O sea que la codicia es un concepto, el odio es un concepto y la ilusión es un concepto. Y por lo tanto, se miden. ¿Mucho o poco? Creaciones. Un concepto. Concepción. Los Brahma Viharas son un concepto. Los yanas son un concepto. Pero no se miden. Yana. Son un concepto. Todo aquello que es conceptual es condicionado. Si tiene condiciones, Desaparece. surge y cesa. Entonces, tiene una medición. Le puedes dar una medición de tiempo, le puedes dar... El amor es un concepto. Y entonces, ¿qué es lo que dice que no? Un arahant se libera Un arahant se libera ¿de qué? de las mediciones? De todos los conceptos. Y es la inamovible liberación de la mente declarada como la mejor. Aquella inamovible liberación de la mente es vacía de la codicia, vacía del odio y vacía de la ilusión. No hay más conceptos. Está lindo, ¿no?
La codicia es algo, el odio es algo y la ilusión es algo. En el monje cuyas contaminaciones están destruidas, aquellos están abandonados, cortados de raíces, hechos como un tocón de palmera, echados fuera de tal manera que no están sujetos a futuro surgimiento. De todas las clases de la liberación de la mente a través de la nada, la inamovible liberación de la mente es declarada como la mejor. Aquella inamovible liberación de la mente es vacía de codicia, vacía de odio y vacía de falsa ilusión. Entonces, ¿qué significa? La codicia es algo, el odio es algo, la ilusión es algo. Significa que es una cosa. ¿Sí? Nosotros, las mentes que no son de un arahant, cosificamos todo. Todo es una cosa. Todo es un sustantivo. Dijimos que son conceptos. Exacto, cosas. Yo pensé que era cosa material. No, no. Cosas. Porque volvemos siempre a lo mismo. Vos estás sentado en una silla. ¿Qué es la silla? Concepto. Exacto, porque ¿qué son las patas? Los brazos, el respaldo, el asiento. Entonces nos damos cuenta de algo, de que en realidad las cosas, los sustantivos, son como verbos congelados. Es un verbo congelado momentáneamente. Pero cuando nosotros creemos que ese verbo congelado es la realidad, sufrimos. Porque en realidad, como todo proceso, porque el metal tiene su proceso, la silla se desgasta, tiene un movimiento, de acuerdo a las condiciones, es decir, podemos ver que hay un origen y un cese de eso, nos damos cuenta de que esta idea de sustantivar todo es esta idea con la cual nos identificamos. Yo soy, yo, alma, son cosas, conceptos, verbos congelados. Pero cuando nosotros nos abandonamos la identificación, abandonamos ese congelamiento se derrite y empezamos a ver el proceso. ¿Qué pasa cuando aplicamos las 6 R's? Que pusimos ese concepto en el microondas y lo derretimos. Las 6 R's son las microondas. ¿Sí? Entonces se derrite y uno siente ¿qué cosa? Alivio. Alivio. ¿Por qué? Porque la verdad trae alivio. Ah, ¿viste? La verdad trae alivio. Pelear contra la verdad trae sufrimiento. Entonces, cuando ustedes se empecinan en hacer valer sus opiniones, sufren porque van contra la verdad. Eso que ustedes están viviendo no es verdad. ¿En relación a qué? A la realidad. Piensen cuánto tiempo pasamos defendiendo esos conceptos, queriéndolos hacerlos valer, queriendo que el otro nos entienda. Primero entendete vos. Y después deja que te entienda el otro. Pero primero te tenés que entender vos. ¿Y qué es entenderse? Entendete sabiamente. Entendete que vos sos un proceso, que van a surgir distracciones. Y entendelo. Miralo directamente. No, me pasa a mí, ya me congelé otra vez. Entonces está vacío de todo esto, la liberación inamovible de la mente. Cuando hacemos 6 R's, estamos liberando la mente. Vuelve otra vez de congelarse, se derrite y vuelve el calor que produce, en este caso, el proceso del objeto de meditación. Esa cristalización de la que hablábamos también, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces vos te das cuenta que el yo es un gran trauma. La identidad es un gran trauma. La presunción del yo es un gran trauma. Cuanto más fuerte es esa idea, cuanto más reforzada por la opinión personal estás, más duro es el trauma. Por eso viene esta sensación que hemos charlado, algo debe andar mal en mí. No puede pasarme esto, debo tener algún tornillo flojo, debo tener alguna cosa mala de fábrica. No hay ninguna cosa mala de fábrica, sos un ser humano. Y
viene con, lo siento, viene con el contrato. Un ser infernal ni siquiera lo puede llegar a ver eso. Y otros problemas. No puede ver duda. Un animal tampoco puede verlo. Pero un ser humano anda mitad y mitad, ¿viste? Mitad y mitad. Un poquito para un lado, un poquito para el otro. Por momentos lo ve, por momentos no lo ve. Un deva está del otro lado. Ese sufrimiento es mucho menor. Porque tiene una mente más amplia, generosa, poderosa, abierta. Tiene eso. Los seres humanos estamos en la mitad. Pero también, como hemos hablado, si nos sentamos porque sufrimos, cuando sufrís muy poco, muy poquito, es difícil agarrar y ir al almohadón. Claro. ¿Cómo? Que cuando vos tenés poco sufrimiento, Consideremos que estamos. no te querés sentar para liberarte de sufrimiento. Imagínate Sí. que vos sos un ser infernalmente poderoso que te podés trasladar a donde vos querés, ir al plano que vos querés. Tener un goce supremo, un montón de. Un montón de cosas. Vas a una fiesta y decís, esas 500, vienen conmigo. Vamos a circular. ¿Sí? Y no te cansás. Y vivís una cantidad de años que no te puedo explicar. Total hay tiempo para hacer. Pero, ¿sabes cómo? Entonces viene un monje, se te aparece y te dice, ya que lo que estás haciendo no estaba bueno. Pero si yo la estoy pasando bomba. ¿No? O sea que en un punto hay que estar agradecidos a la insatisfacción. Y no te queda más remedio que entender que los obstáculos son tus maestros. Claro. Los obstáculos son tus maestros, no son problemas. Es lo que te vienen a enseñar que tenés que dejar ir. Por eso, si no, ninguno de nosotros estaría acá. Sí. Es que es así. Parece que te hablara a vos, parece que te hablara a vos, parece que te hablara a vos, parece que me hablara a mí. Todos nos sentimos más o menos tocados, pero es así, porque es así. No hay nada de lo cual sentirse avergonzado. La codicia es una hacedora de signos. El odio es un hacedor de signos y la ilusión es una hacedora de signos. En el monje cuyas contaminaciones están destruidas, aquellos están abandonados, cortados de raíces, hechos como un tocón de palmera, echados fuera de tal manera que no están sujetos a futuro surgimiento. De todas las clases de la liberación de la mente sin signo, la inamovible liberación de la mente es declarada como la mejor. Aquella inamovible liberación de la mente está vacía de la codicia, vacía del odio y vacía de la ilusión. Esta es la manera en la acuerdo a la cual estos estados tienen el mismo significado y son solo diferentes en el nombre. Es decir, que a través de esas 4 prácticas pueden alcanzar el nirvana. 4 prácticas. Estas 4, la liberación inconmensurable liberación de la mente, que es lo que ustedes están practicando, a través de la esfera de la nada, a través del vacío, la meditación del vacío, que es otra forma de ver el proceso, o a través de la meditación de la liberación de la mente sin sí. Son todas aspectos, ¿sí? Pero Aspectos de una meditación. ¿cómo? Aspectos de una meditación. En realidad, cuando está enunciado así, de esta manera, está queriendo decir que es el nirvana. Solamente que se la menciona como nirvana, pero dicho de 4 maneras diferentes. Esa es una forma, y lo otro es como lo leímos antes. Son 4 cosas, 4 maneras diferentes. ¿Sí? Esto es lo que dijo el venerable Sariputta, y el venerable Majakotita fue satisfecho y se deleitó en las palabras del venerable Sariputta. Bueno, vieron que ahora este sutta lo entienden mucho más cuando lo empezamos a leer. Le hemos dado vueltas y vueltas y vueltas y empieza a estar como menos lejano. Cuando ustedes sienten un poco más de... sienten más contacto con estas cosas, con estos conceptos que estamos hablando y con las experiencias, empiezan a sentir, tengo más relación con esto. Bien, ¿tienen preguntas?
Yo tengo una pregunta con respecto a los llamas inmateriales, a cómo se los nombra. Esfera del espacio infinito, es el primer ayatana, primera esfera Y inmaterial. ahí es donde empieza la compasión. Hasta ahí te va a llevar la compasión. Esfera del espacio Hasta que infinito. te llegue. Claro. ¿Por qué se le dice esfera del espacio infinito? Porque, no, claro. Muy bien. ¿Sí? Ok, sí. El segundo ayatana es la esfera de la conciencia infinita. Conciencia infinita. Porque vos podés percibir cualquiera de las bases de los sentidos, la producción de la conciencia. Ujú. Eso es cuando vos sentís que la mente va de un sonido a Eso es cuando vos podés sentir el movimiento. la realidad de cómo se produce y cesa Ujú. el estímulo que hay en esa puerta del sentido. Entonces, si vos estás en la mente, podés ver parpadeo, Pulsación. lucecitas que entran y salen, que estalla, como si fuera una mancha de pintura. Hay muchas formas de percibir. O en el oído podés percibir, O en la mente o en la mente misma. impulsos. Claro, se ve eso. Ese Y Es- la piel se puede sentir como un Se cosquilleo. puede sentir como un cosquilleo que aparece y desaparece el cuerpo a gran velocidad. Sí. ¿Sí? Bien, ese se llama Esfera de la conciencia infinita. Se llama infinito porque, como puedes ver, es infinito, son infinitos esos pulsos. El tercer ayatana es la esfera de la nada. Que cuando vos vas más allá de eso, esos pulsos desaparecen y te encontrás con nada. Esa es la ecuanimidad. Eso es, digamos, en la esfera de la conciencia infinita, mudita te alcanza hasta ahí. No puedes ir más lejos si ese objeto de meditación no cambia. bien. Lo cambia solo. Cambia solo. Y ese es cuando vos sentís que la mente se achica. Hay un momento donde vos sentís que de esa expansión que viviste en los dos primeros ayatanas, Sí. en ese tercer ayatana la mente empieza a achicarse. Y empezás por ahí, podés ver todo oscuro, podés todavía ver cosas como amebas que se mueven, espermatozoides, porque cada mente loca por sus condiciones O nada. a nada. ¿Sí? Pero cuando aparecen como esos relámpagos, después esos relámpagos desaparecen y se achica. Podés sentirlo que se achica y aparecen los relámpagos, podés sentir que hay relámpagos y se achica. Todos esos son factores de cómo la mente manifiesta ese estado mental. Por eso yo les digo, no se enganchen con eso, porque eso es solo la manifestación. Es decir, es que les presenta la mente a ustedes para mostrarles dónde están. Lo Bueno, importante, creo que es profunda. claro, ¿no? son reinos. Pueden estar. Pueden tener muchas experiencias diferentes en cada uno de estos llanos. No es solo eso. Y es 6 R's a todo lo que aparezca. 6 R's a todo lo que te distraiga, Claro, porque eso no lo que aparezca. eso te A tendría los relámpagos, como por ejemplo. distrayendo. Si tu mente va al relámpago, es una distracción. Si los relámpagos están ahí y vos seguís con la ecuanimidad, no le das ninguna importancia. ¿Y cómo es que son reinos? Son reinos, se les llama reinos, ¿sí? Ayatana es base, reino. Por ponerle un nombre, ¿viste? Porque implica que corresponden a los reinos inmateriales del samsara. ¿Crees que uno penetra de alguna manera ahí? ¿Cómo es? Sí, compartís el estado mental que tienen los seres que habitan en esos reinos. Y Uno va a ese reino en ese momento. en ese momento estás en una vibración que es la de ese reino. Mm. Hay experiencias también de gente que ve cosas y demás. Si continúas, en algún momento la ecuanimidad va a cesar y vas a llegar al cuarto ayatana, que es la base de ni percepción ni no percepción, donde el objeto de meditación va a ser en un principio el silencio de la mente y luego la mente misma. Ok, y ahí es donde vos decías que te sentís como que mitad de la mente está. Vas a sentir que la mente entra como un estado de sueño en una parte, es un estado muy profundo, muy balanceado, y que en líneas generales eh, es un estado que hay que ir desarrollando.
según mi experiencia en general, la gente por los primeros 7 yanas va. El octavo presenta otras cosas, porque no es tan sencillo vivenciarlo y quedarse en él. Por ahí lo rozás, ¿viste? Y volvés a atrás. Y volvés a la esfera de la nada, porque necesitas que la ecuanimidad y una gran comprensión empiece a madurar. Claro. Claro. Por eso ven que no tiene ningún sentido hacer fuerza. No está en Nuyana. Toda la materialidad nuestra vibra en otra frecuencia, digamos, en la frecuencia correspondiente. No, la mente. Ah, solamente. Cuando vos entras en los ayatanas, en las bases inmateriales, empiezas a sentir vibraciones. Esas vibraciones corresponden al mundo inmaterial. En los 4 primeros yanas no hay esas vibraciones. Sos capaz, por eso a veces se sienten como que la mente va más lento. Puedes ver los pensamientos como surgen lentamente y se van lentamente. Eso es, no que el pensamiento surge lento, sino que la mente está tan quieta, tan aquietada, que puede ver un proceso que dura fracciones de centésimas de segundo. Entonces, es una gran ventaja porque, ¿qué significa? Que esa atención y concentración balanceada te permiten ver cómo funciona la mente, cómo surge. Ah, mira, con eso yo después cuando está rápido me identifico. Pero no es más que eso, una formación. Y también cuando se puede permanecer un tiempo en mi percepción y no percepción entre las cosas que se entienden ahí, es justamente como somos llevados a las narices por las sensaciones todo el tiempo, y ahí como disminuye eso, encontrás una gran calma porque no estás tironeado por un montón de cosas. Suele ser una indicación observar y la mente, hay un ruidito y la mente va. Y la mente va y viene. Pero ya ese pequeño movimiento en esa esfera hay que abandonarlo. No tiene que haber ni ese movimiento. No tiene entre comillas. Porque nos damos cuenta que siempre anda buscando un evento nuevo para entretenerse, aunque sea aburrido. Es verdad que uno como que lo escucha, ¿no? El pajarito y todo eso. A medida que estás en las esferas inmateriales, cada vez se escucha menos el mundo exterior. Mi percepción y no percepción prácticamente no hay. Parece como que está abajo del agua, como si fuera un velo, mucha forma distinta de describir eso. Y después hay profundidades de ese estado, ¿eh? Hay grados dentro de ese mismo estado como dentro de cada llano. Hay grados. ¿Cómo es la mente, no? Uno busca, se va con cualquier cosa. ¿En serio? Sí, amigo, es así, no para, ni cuando dormís, ni cuando te morís. Y la mente está, lo que llamamos mente en relación directa con el cerebro. ¿Sí o no? El cerebro es el órgano de la mente. Ah. El funcionamiento del cerebro sería la mente. El cerebro es el órgano de la mente. Y cuando el cerebro muere, Se muere. la mente, La mentalidad dependiente de la materialidad cesa. Pero Sankara queda. Pero queda la conciencia, sigue, ya buscó una nueva. víctima. Pero ahí tenés que La conciencia. observar que la mente no es un sustantivo. Lo que pasa es que la conciencia es donde uno se empieza a imaginar ¿Cómo sería eso? a Porque Gasparín. Claro. Y no es Gasparín. No entiendo. Eso me cuesta mucho. Sí, claro. Ese es claro. Como que cuando se habla de la diferencia entre renacimiento y reencarnación. Claro. Cuando Vos esto que tuviste, decís, la esperá, conciencia. vos tuviste la experiencia de la conciencia infinita. Sí, Y viste eso. Surge ese, surge ese, surge ese. Y viste Sí. qué cansador que es. sí. Uf. Cuando te morís, está ocurriendo eso. El agregado de la conciencia surgió, cesó en este cuerpo Me y pareció. surgió en relación a una nueva mentalidad materialidad.
El agregado de la conciencia. Por ahí te queda más claro como proceso, ¿viste? La conciencia que surge es esa, surge es esa, surge es esa, surge es esa. En relación a mentalidad materialidad. Ok, perdí la carta, surgió otra. ¿Por qué? Porque todavía hay karma, todavía hay deleite, como dice acá, en esto y aquello. Entonces, como está el karma, se vuelve a juntar esos 5 agregados. Yo hubiera dicho que el karma lo porta la mente, no la conciencia. El karma no lo aporta la Lo conciencia. porta, lo sostiene. Digamos, el karma lo aporta, digamos, la intención, que se puede expresar a través de intención mental, verbal y física. O sea, Mirá, que renace la vamos a hacerlo más fácil. El otro día justamente me esperaba una pregunta así y me vino un símil. ¿Sí? ¿Qué es esto? Un aplauso. Muy bien. ¿Qué pasa con el aplauso? Necesita dos. ¿Y qué pasa? ¿Cómo es? Sí. Surge es esa, surge es Sí. esa, surge es esa. ¿Sí? Conciencia, mentalidad, materialidad. ¿Qué es el aplauso? Los 5 El agregados. contacto. El aplauso, el concepto del aplauso, es la Sí. persona, es el concepto de persona. Se desaparece la mentalidad y materialidad, como sigue habiendo condición, surge otra. La tercera mano. Ahora con Violeta. Ahora con Sabri. Se murió Sabri y voy con Y Adrián. nace en una hormiga o en una persona o en un De deva. acuerdo, Quizás. según las acciones pasadas, sí. Depende cómo. ¿Sí? ¿Entienden? Surge es esa, surge es esa. Es una acción el aplauso. ¿No? A mí me llama la atención. ¿Y en algún momento se genera uno nuevo? ¿Qué quiere decir con Lo que qué es? ¿Una ¿Qué es? conciencia nueva que no haya tenido karma? Este aplauso es igual al otro aplauso. Ah, no, estoy preguntando otra cosa. Que no tenga karma. Que desde cero no tenga karma. Un 0 kilómetros. Hay ¿Cuál es el una. origen de estas preguntas? ¿Cuál es el origen de la conciencia? No. No, no importa eso. Sabía que me ibas a decir. No, eso está dentro de las 10 preguntas incontestables, ¿viste? Porque lleva a especular. Claro, si no hay karma no surge nada. Entonces, Nirvana. Somos siempre los mismos. ¿Cómo? Somos siempre los mismos. Bueno, No te enrolles con eso. No te enrolles porque es filosofía, ¿viste? Eso es. Que le preguntan, el Tathagata es, ¿qué pasa con el Tathagata después de la muerte? ¿Existe? ¿No existe? ¿Existe? ¿No existe? Y todos los budismos piensan esto menos el tibetano, ¿no? Yo solo te hablo de esta corriente. Los demás budismos se hagan cargo cada uno de su visión. La enseñanza de los suttas es, en ese sentido, originales es esta. Busca aplauso, el ejemplo, en el símil, busca aplauso porque todavía hay formaciones mentales, Todavía hay karma. todavía hay karma. Por lo tanto, aunque uno no alcance ningún estado de santidad, sigue siendo muy positivo el entrenamiento de los yanas. entonces es así, las intenciones, cuando se muere, vuelve a nacer, Sí. transporta la conciencia, digamos. El problema es cuando vos me decís que la transporta la conciencia, estás creyendo que hay un colectivo. No, es una configuración, yo me imagino. Estás intentando Claro, te estás imaginando, ¿ves? Estás volviéndolo una cosa. Y no es una cosa. Surge y cesa, surge y cesa. Son acciones, no sustantivos. Pero ¿por qué vuelve a surgir entonces? Porque está el alimento. La Hasta causa. naranja. ¿La el causa mismo cuál ejemplo es? de la silla, pero con la mente. La avidez. No es ni la percepción, ni la sensación. La mente ni es la un concepto también. ¿Entendés? A su vez, Entonces vos tenés experiencias en otras tradiciones espirituales
que en sí mismas pueden ser parecidas a esto, tener alguna similitud, y lo que se diferencia de la visión del budismo es la visión de esa experiencia. Es decir, que en otras tradiciones se saca una conclusión y en el budismo eso es diferente. Lo que se ve es distinto. Y algunas tradiciones también lo llaman budismo. Claro, si a uno le dices el alma lo que transmite, Claro. pero no es menor la visión, porque lo que vos ves es lo que te libera del sufrimiento. Por eso es vení y miralo por vos mismo. ¿Alguna otra pregunta? Mañana vamos a tener unos sutas varios, ¿sí? Más a propósito ya El final. del final, ¿sí? Que fue otro peso pesado dentro del proceso, ¿sí? Vieron que mueve muchas cosas, pero son necesarios leer estos sutas para que ustedes vean y comprendan la profundidad de lo que estamos trabajando. Y la paciencia y la ternura que tienen que tener con ustedes mismos, no pueden ponerse peleadores, porque no es tan fácil. Es simple, pero no es fácil. ¿Alguna pregunta más? Bueno, compartamos mérito. Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del mundo. Gracias. Muchas gracias. Claro.